Esta mina es una de las más antiguas de la cuenca y estuvo en explotación durante un largo periodo de tiempo. Pertenecía al Grupo Terrible como todas las situadas en el antiguo cerco industrial de Peñarroya Pueblo Nuevo y sus proximidades, y en ella se explotaban las capas de hulla que conforman el extremo este del primer depocentro de la cuenca. Santa Rosa, como es habitual, no era un único pozo sino un conjunto de ellos que, en torno al pozo principal de 204 metros de profundidad, cumplían una serie de funciones. De estos otros pozos se conservan dos situados a unos 300 metros, que parecen corresponder a una balanza de 75 metros de profundidad y a un ventilador de 104 metros de profundidad. La explotación de esta mina se veía dificultada por dos grandes inconvenientes. Uno de ellos era la combustión, muchas veces espontánea, de algunas capas de carbón. La manera de luchar contra estos fuegos era tratar de privarles de oxígeno haciendo tapes en las galerías. Pese a esto, algunas capas podían estar muchos años ardiendo muy lentamente de manera ininterrumpida, pues el calor producido podía liberar oxígeno en algunos tipos de rocas. El otro gran problema era el agua que manaba con profusión por toda la mina, tanto que en algunas partes hubo que levantar un gran muro de contención que fue una sobresaliente obra de ingeniería. Revisando la documentación existente sobre la mina Santa Rosa, encontramos que su origen dataría en torno al año 1870, aunque realmente es difícil establecer una fecha concreta, pudiendo ser incluso anterior a la misma. Dentro de la documentación encontrada existe una copia del plano original de uno de los castilletes, firmados por el ingeniero redactor de su proyecto de fecha mayo de 1911. No se sabe cuándo comenzó la extracción de carbón de forma mecanizada, pero sí que la máquina de extracción fue movida con un motor de vapor, como se infiere también de la estructura del edificio que albergaba a la misma. A partir de la puesta en marcha de la central térmica en el cerco industrial, las máquinas de vapor de todas las minas fueron sustituyéndose por maquinaria eléctrica. En base a los datos descritos, si los planos para la construcción del castillete están fechados en 1911, es de suponer que este fuese el segundo o tercer castillete que funcionase en esta mina, ya que estos castilletes, al ser de madera, estar sometidos a grandes esfuerzos y encontrarse a la intemperie, eran de duración limitada. Aún así, a veces los castilletes se sustituían a la vez que las máquinas para adaptarlos a las nuevas tensiones y fuerzas que habían de sufrir. Situada dentro del cerco de las fundiciones y fábricas de la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, presentaba el caso de una explotación carbonífera en la cual se necesitaba garantizar los edificios de los trastornos transmitidos a la misma por causa del arranque de carbón. A este efecto, se empleaba el sistema de relleno hidráulico, siendo la primera vez que en esta zona se practicaba este método. Se utilizaban los estériles procedentes del lavadero del Porvenir y algunas pizarras de los trabajos en estéril de Santa Rosa y del escogido a mano de sus carbones. Todas las rocas, después de machacadas, caían a la tolva y la cadena de cangilones las elevaba a las cribas, empleándose solo trozos menores de 4 centímetros. Después iban a una segunda tolva, y de aquí al aparato mezclador, donde se reunían con el agua. El agua procedía de la mina y se elevaba por medio de una bomba centrífuga situada en el piso 75 a un depósito o charca de 200 metros cúbicos de capacidad, y después, otra bomba centrífuga la elevaba a un recipiente cilíndrico de 60 metros cúbicos de cabida, desde donde iba a mezclarse con el relleno. Posteriormente, se llevaba a los tajos que había preparados por una tubería de 136 centímetros de diámetro interior y 152 centímetros de exterior. La cantidad de agua que se empleaba era variable, según la distancia horizontal, donde hubiera que llevar el relleno. Por término medio se ponían 2 metros cúbicos de agua por una de tierras. El efecto útil que se obtenía era de 1 metro cúbico de relleno por minuto. La tubería entraba por el piso superior o nivel 62 y bajaba por varios pocitos en carbón hasta el tajo que se quería rellenar, el cual se cerraba por un tabique formado por listones separados de 5 a 6 centímetros y tela de sacos. En él, el agua filtraba sin dejar pasar el relleno e iba al depósito de la primera bomba centrífuga, que la elevaba a la charca que había en la superficie y volvía a servir de nuevo. Se reconocieron dos capas, denominadas norte y sur, conservando una separación de 25 metros. La primera tenía mejor calidad de carbón y potencia y era de unos 3 metros, la del sur era más emborrascada y de 2,50 metros. La zona intermedia era de pizarras alternantes con lechos carbonosos.
El carbón era muy duro, con un 10% de cenizas y 16% de materias volátiles, obteniéndose trozos sumamente gruesos. La producción diaria era de unas 70 toneladas, obteniéndose 3 clases: grueso, cribado y menudo. Los trabajos interiores estaban servidos por 2 pozos maestros, llamados Norte, de 125 metros de profundidad y 3 metros de diámetro, y Santa Rosa, de 200 metros de profundidad y 3,30 metros de diámetro, distantes unos 150 metros al oeste el primero del segundo. Ambos eran de sección circular, estando el Norte destinado a ventilación, y el Santa Rosa a todos los demás servicios. Además, existían 2 balanzas: la balanza oeste número 1, de 125 metros de profundidad y 3 metros de diámetro, y la balanza oeste número 2, de 100 metros de profundidad. Estos pozos estaban todos fortificados con mampostería de ladrillo y piedra. Todas las instalaciones estaban electrificadas y poseían desagüe, extracción, ventilación, talleres y área de clasificación de carbones. Las lámparas de seguridad empleadas eran las del sistema Marsaur, con entrada de aire por la parte inferior, doble tamiz y cierre con precinto de plomo. Se encontraba alimentada con aceite de oliva para los obreros, y bencina para los ingenieros y vigilantes. En 1927, y a consecuencia de la crisis producida en los carbones después de la solución de la huelga inglesa, la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya paró gran número de los trabajos de reconocimiento que llevaba a cabo en la cuenca, entre ellos, los de la mina Santa Rosa. La profundidad máxima alcanzada fue de 200 metros, llegando la explotación a los 175. La parada se debió a la dificultad de la explotación y a la disminución de potencia y mala calidad de la capa, pero, principalmente, a la unión de la línea férrea de Peñarroya a Conquista, con la que va de esta a Puertollano. Esta conexión permitió poner los menudos de Puertollano en Peñarroya más baratos que el carbón extraído de Santa Rosa. Por tanto, el carbón que finalmente se extraía en esta mina no se vendía, sino que se empleaba todo en los servicios de la sociedad y en repartirlo a los empleados y obreros. Con motivo de los despidos de obreros que se llevaron a cabo en la cuenca minera, gran número de aquellos se dedicó a la rebusca de carbón en los afloramientos de las capas explotadas de la mina, carbón que no había sido adquirido por la sociedad por su mala calidad. Estas labores, hechas sin ningunas condiciones de seguridad, fueron causa de varios hundimientos y de algunas desgracias.